Bueno, buenas tardes. Hoy por suerte resolvimos el tema de la cámara y ahora el tema del sonido, así que estamos mejorando. Hoy vamos a continuar con el ejercicio que habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Vamos a terminar ese ejercicio. Vamos a dar una introducción teórica a lo que es ABC y vamos a estar viendo la práctica número 2, que es una práctica conceptual, que la idea busca darles referencias a ustedes para que empiecen a bajar los conocimientos, digamos, de una forma más práctica. Recuerden que en el EVA, además de todos estos documentos, digamos, estas prácticas y estas presentaciones, cuentan con un teórico de ABC que les recomendamos leerlo, que está muy bueno y los va a ayudar mucho. ¿Tá? Así que bueno, vamos a ir con el ejercicio. ¿Sí? Pantalla completa siempre que te vas cambiando de una paso práctico, ahí así. Pantalla. Y ahí. ¿Qué es esto? ¿Ustedes se acuerdan de esta práctica que habíamos visto? Ahí está. Habíamos arrancado la clase pasada, que era una empresa que vendía sillas, vendía mesas y reposeras. Ellos al principio no hacían ABC, entonces para distribuir, que era como venían trabajando tradicionalmente, distribuían por las horas de mano de obra directa, ¿sí? Las horas de trabajo variable, que le llamamos en la letra. Teníamos en total 20.000 horas y estas eran las horas por producto, digamos, y llegábamos a una distribución, ¿tá? Con un único inductor. Después, si se acuerdan, empezamos con el ABC y desarrollamos, digamos, un inductor para cada actividad, ¿sí? Acá ya tenemos las actividades costeadas y recuerden que lo que buscaba el ABC, en vez de enfocarnos en lo que se gasta, era para qué se gasta lo que se gasta. Y bueno, entendiendo, digamos, qué hacemos con esos recursos, ¿sí? Y para qué hacemos esas actividades, buscamos trazadores específicos para esa actividad, para tratar de buscar una distribución más precisa. Entonces, cuando hacíamos eso, llegamos a estos costos unitarios, aplicando cada uno de los inductores. Ahí poníamos el total del inductor, calculábamos lo que se llama la tasa del inductor, que vendría a ser como el costo unitario de la actividad, digamos, porque es el costo de la actividad dividido el total del inductor, y después aplicamos, digamos, una especie de regla de 3, ¿sí? Las cantidades del inductor para ese producto, para ese objeto de costo, por la tasa del inductor. ¿Está? Y distribuíamos los costos. Recuerden siempre que los costos directos no cambian, ¿sí? Acá lo que vamos a trabajar fundamentalmente en ABC es en los costos indirectos, que sean que coincidan el costo directo con en el costeo tradicional que es ABC, no quiere decir que no tengamos que considerarlo. O sea, va dentro del costo total, es importante, pero tiene un mismo tratamiento, digamos, y no difiere, digamos, en sus cantidades. Pero sí hay que considerarlo. ¿Tá? Esto voy avanzando un poquito rápido porque ya lo vimos. Después se acuerdan que nosotros acá, en la actividad esta operación de maquinaria, ¿tá? Que teníamos 112.000 horas máquina, pasamos a 168.000 horas máquina porque esta era la capacidad práctica máxima. ¿Sí? Esto quiere decir que había una ociosidad, porque si la máquina puede funcionar 168.000 horas y la estamos usando solo 112.000, quiere decir que hay 56.000 horas que no se están usando. ¿Tá? Cuando nosotros calculamos el costo eficiente, digamos,
utilizando la capacidad práctica máxima, vamos a tener la tasa eficiente. La tasa del inductor eficiente que va a ser más baja que la real. ¿Por qué? Porque el 1.680.000 dividido las 112.000 unidades, las 112.000 horas máquina, nos daban 15 pesos la hora máquina, y ahora vamos a estar en 10 pesos la hora máquina. ¿Está? ¿Qué pasa? Cuando tenemos, o sea, lo cual es lógico, porque ustedes se acuerdan que los costos fijos en su totalidad se mantenían constantes, pero a nivel unitario, cuando nosotros aumentábamos el volumen, bajaban. ¿Se acuerdan de eso, de la dicotomía de los costos variables y los costos fijos? Acá lo vemos en la práctica. O sea, un mismo costo fijo, digamos, de este 1.680.000 con 168.000 horas, nos da un costo unitario más bajo, que es el eficiente. Si nosotros aplicamos a esa tasa del inductor las cantidades del inductor para estos objetos de costos, nos dan estos valores y nos quedan 560.000 pesos de ociosidad, ¿sí? Que son las 56.000 horas que no habíamos usado por los 10 pesos de la tasa eficiente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí? No, lo que le comentaba Mauro, que este concepto, es la primera vez que lo están introduciendo, o que lo estamos introduciendo, es muy importante para ustedes. O sea, el total del costo de la actividad, cuando trabajamos con la capacidad práctica máxima, vamos a multiplicar las unidades consumidas por cada producto, que es la tasa del inductor real para sillas, reposeras y mesas, pero no nos va a cerrar con el costo total. ¿Por qué? Por la ociosidad. Entonces la ociosidad la tenemos que costear y determinar. A los productos o a los objetos de costeo finales que estamos deseando calcular el costo, le calculamos el costo eficiente, como dice Mauro, ¿sí? Es el menor costo posible para dicha actividad, trabajando en condiciones de máxima eficiencia. Ese sería el costo mínimo que podría tener la empresa. Y por otro lado se determina el costo de la ociosidad de esa actividad. Los costos totales se tienen que distribuir ahora entre todos los objetos de costeos más el costo de la ociosidad. Porque si no, no cierra. No cierra el costo total de la actividad. ¿Sí? Eso es muy importante y es la primera vez que lo estamos introduciendo en el curso, luego vamos a seguir trabajando más adelante. Entonces, esa tasa del inductor de 10 pesos, como bien decía Mauro, es el costo eficiente para la actividad de máquinas, si yo no le erro, ¿sí? De la operación de máquinas, y el número de horas máquinas trabajadas ahí en realidad es la capacidad práctica máxima que puede producir esas máquinas, ¿sí? Lo máximo que pueden trabajar, no son horas reales. Son capacidad práctica máxima que puede trabajar la máquina. Y por otro lado tenemos las horas realmente que se utilizaron, ¿sí? Y las horas que se utilizaron son las que llevaron cada uno de los objetos de costeo, sillas, mesas y reposeras. Pero tengan presente que el costo de la sociedad lo tenemos que determinar, ¿sí? No va a estar dentro del costo de cada uno de los objetos de costeo, pero va a ser un resultado más. Es una pérdida para la empresa. ¿Se entiende? Bien. Bien. Igual o sea, lo habíamos visto. Hasta acá habíamos llegado, ¿no? ¿Qué pasa? Acá nos quedan los 560.000 pesos, que es el costo de la ociosidad. Si ustedes se fijan acá, cuando nosotros calculamos, digamos, con capacidad ociosa, los costos unitarios bajan, ¿sí? Lo cual es lógico porque estamos trabajando con la tasa eficiente. Esta situación nos puede cambiar a la hora de fijar precios, a la hora de definir descuentos. Nos cambia la óptica, ¿no? El saber, digamos, o sea, el atribuir realmente los costos a lo que corresponden. Una cosa es el costo del producto en sí y otra cosa es el costo de que no estamos vendiendo todo lo que producimos. Son dos cosas distintas. O sea, incluso el segundo puede ser un tema comercial.
capaz que en comercial se está vendiendo poco y eso genera una ociosidad, pero el producto, como quien dice, no tiene la culpa. O en una época de crisis, yo qué sé, en la pandemia, hubo muchos, o sea, empresas que vieron su actividad que disminuyó en gran medida, pero eso no quiere decir que el producto se haya encarecido, ¿sí? O sea, existe una situación que hace que haya ociosidad y eso, por ejemplo, no sé, si uno era un hotel, por ejemplo, tenía un hotel o trabajaba en un hotel en la época de la pandemia, capaz que podía bajar un poco las tarifas y incentivar un poco la demanda de esa forma y con más ocupación mejorar la rentabilidad. Entonces, si uno le asignaba, por ejemplo, toda esa ociosidad por la pandemia al producto o al servicio, en este caso del hotel, se le encarecía mucho el costo de alquilar una habitación. En realidad, el costo es el eficiente y hay una situación que está haciendo que haya baja ocupación. Si nosotros tenemos margen y bajamos el precio, capaz que cubríamos ese costo que era este costo eficiente y teníamos una rentabilidad menos mala. Se entiende es muy positivo identificar el por qué se generan los costos. Si es por un tema de ociosidad, si es por un tema del producto. De todas maneras, este tema lo vamos a desarrollar más adelante, pero le vamos adelantando que en realidad la capacidad ociosa nosotros en general no la asignamos al producto ni al servicio. ¿Sí? Como ustedes ven acá, lo ponemos como, o sea, es un resultado que existe. Los costos totales nunca cambian aplicando BCE ni exponiendo la ociosidad, pero no los adjudicamos al producto, no los asignamos al servicio o al objeto de costo. ¿Se entiende eso? Después en la práctica nos decían, como para no seguir consumiendo tiempo en que ustedes ya tienen en Excel, en el EVA, nos daban los precios, ¿sí? de las sillas, de las mesas y de las reposeras, y nos pedían que calculáramos una especie de estado de resultados. ¿No? Entonces, lo que hicimos, con el supuesto de que lo vendido era igual a lo producido, ¿tá? Que era el dato de letra, multiplicamos las cantidades producidas por los precios y ahí nos daban los ingresos. Tenemos los costos directos, que son dato de letra, ¿sí? Nos habían dado como dato de letra ahora tenemos los costos directos, lo multiplicamos por las unidades, ¿tá? Y ahí tenemos los costos directos. Y tenemos los costos indirectos de producción, que son los que calculamos en cada uno de los CPIs. Y ahí llegamos a un estado de resultados. La empresa en su globalidad, digamos, gana 730.000 pesos. ¿Tá? Aplicar ABC no cambia el resultado neto, lo que cambia es la distribución, digamos, de los costos indirectos. ¿Sí? Que eso lo que hace es que, por ejemplo, las sillas acá eran deficitarias, digamos, supuestamente se perdía plata con las sillas, pero en realidad, ¿qué es lo que pasaba con las sillas? Como era el que tenía más carga de mano de obra de trabajo variable, ¿sí? Recibía más cantidad de costo indirecto. Esa situación no necesariamente tiene por qué ser así. Digo, que un producto tenga más mano de obra directa no quiere decir que en esa misma proporción reciba los costos indirectos. Entonces, si nosotros al hacerle la distribución por ABC, vemos que en realidad ese producto, las sillas, era un producto que era rentable, que daba superávit. ¿Tá? Y los otros no eran tan rentables como pensaban, porque las reposeras, que llevaban poco tiempo de mano de obra directa, en definitiva, capaz que por determinados motivos llevan más peso de costo indirecto. Por ahí Julieta nos pregunta si hay un grupo de WhatsApp de esta materia. En realidad no sé, eso en general lo manejan los estudiantes, no sé, la verdad que no hay un institucional, digamos, en general es un tema más de
de ustedes que se genera. No entiendo que es así, no sé, por lo menos en años anteriores. Y en este último, acá exponemos la ociosidad, ¿sí? Ya, como les decía, no en ninguno de los productos, sino por fuera, digamos, pero considerándolo como un resultado del ejercicio. El resultado total es el mismo, pero la distribución, las rentabilidades por producto son diferentes. ¿Por qué? Porque la distribución de los costos indirectos fue siendo cada vez más precisa. A ver ahí un chat. Ah, ok, era una pregunta como para entre ustedes, perdón. Sí, acá 730. No, da 730. ¿Cómo? ¿Este? No, es esto, claro, porque es como un costo va negativo, ¿entendés? Ahí está, 730. Sí, capaz que como acá está como un número positivo, capaz que eso te... ¿Se entiende hasta acá? O sea, esta es una práctica de presentación que lo que busca es mostrar, digamos, cómo puede variar la percepción que podemos llegar a tener de la rentabilidad de un producto al aplicar ABC. Simplemente eso es lo que buscamos en este momento. ¿Sí? Eso se percibe. Bueno, y ahora le vamos a agregar un CEPIDE, rapidito, para así entramos en lo que es la práctica de esta clase, donde, bueno, teníamos una sociedad, ¿se acuerdan acá con la maquinaria? Y existe la posibilidad de exportar. ¿Tá? Entonces podemos exportar o a Alemania o a España. Y ahí tenemos los datos de los precios, ¿sí? El precio de Alemania es un 20% más que el precio de Uruguay. El precio de España es El precio de España es un 10% más, ¿sí? Y bueno, el precio de Uruguay no cambia. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que nos pide el CEPIDE es que evaluemos qué nos conviene vender, a dónde nos conviene vender, qué país es el más rentable. Entonces nosotros lo que hacemos primero es calcular el margen de contribución unitario. El margen de contribución es el precio unitario, es el precio unitario menos el costo unitario. Perdón, el costo variable. ¿Ya? O sea, vendo un producto, tengo un ingreso y tengo un costo variable asociado a esa venta. Y ahí tengo un margen de contribución para pagar los costos fijos. ¿Sí? Entonces el margen de contribución, el costo variable es el mismo para cada uno de los mercados, y el margen de contribución, lógicamente, como el precio es el de Alemania el más alto, el mayor margen de contribución está en Alemania. Después en España y después en Uruguay. ¿Está? Pero además, como dato de letra, nos decían que según las especificaciones que tienen los diferentes mercados, el producto que va a Alemania requiere 1 hora y media de máquina por unidad. El producto que va a España requiere 1,3 horas máquina por unidad, y el producto que va a Uruguay es 1 hora máquina por unidad. Entonces, o sea, acá lo que nos generaba la ociosidad eran las horas máquina. ¿Sí? Ese es el recurso, digamos, que nos permite pensar en exportar, en ampliar la producción y la venta. Que ahí nosotros vamos a utilizar un concepto o sea, esto es una especie de teoría de las restricciones, digamos, porque es lo que sería, digamos,
el proceso crítico, digamos, o tendríamos una restricción. Acá tenemos un recurso escaso, ¿tá? Y lo que vamos a calcular es el margen de contribución por hora máquina, que es el recurso que tenemos ocioso y que, o sea, nosotros no podemos producir ilimitadamente, podemos producir hasta la capacidad práctica máxima. ¿Tá? Entonces, nos quedan 56.000 horas para producir. ¿Qué es lo que el concepto que vamos a manejar acá? Es, vamos a tratar de vender el producto que nos maximice la rentabilidad del uso de esas 56.000 horas. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahí, más o menos. O sea, vos tenés solo 56.000 horas. Y con esas vos tenés que tratar de sacar la mayor rentabilidad posible con esas 56.000 horas. Y tenés que elegir el producto que con esas 56.000 horas te dé más ganancia. Capaz que con lo numérico te das cuenta. O sea, ¿cómo lo calculamos? Es ay, otro tema de... El margen de contribución dividido 1,5. ¿Sí? Esa unidad que te da un margen de contribución de 66 pesos, ¿tá? Te requiere 1,5 de hora máquina. O sea que cada hora máquina usada en ese producto te da una rentabilidad, una contribución marginal unitaria de 41 pesos. ¿Sí? Eso, ¿hasta ahí sí? ¿Qué pasa? Si nosotros en España tenemos un margen de contribución diferente y tenemos una cantidad de horas diferente para ese producto con esa especificación técnica, que es 1,3. Entonces ahí nos da una rentabilidad, un margen de contribución por hora máquina, que es el recurso escaso, ¿sí? de 39. Y haciendo el mismo cálculo, de 40. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que nos conviene más hacer con estos datos, con esta información? Ahí en Zoom también me interesa también saber si lo van siguiendo, si se va entendiendo. ¿Qué conviene más? ¿Qué les parece? ¿A quién le vendemos? Creo que sin otras restricciones, Alemania. Perfecto, perfecto. Acá un compañero nos dice, nos escuchó, que Alemania. ¿Por qué? Porque es la que tiene el mayor margen de contribución por hora máquina. ¿Sí? O sea, cada hora que yo uso de la máquina, voy a conseguir 41 pesos de margen de contribución. Si yo eso lo hago con España, voy a conseguir 39. Entonces, Alemania me sirve más que España. Entonces, yo voy a tratar de vender lo más posible en Alemania, antes que España. ¿Sí? Incluso Alemania me sirve más que el mercado local. Ahí puede haber una posibilidad, digamos, de sustituir, digamos, el mercado local por el alemán. Ahí ya hay temas más estratégicos, que el mercado uruguayo es el que más conocemos, es el más estable. Tal vez no queremos perder eso, pero lo que sí es claro es que a la hora de exportar nos sirve más Alemania que España. ¿Sí? Porque el margen de contribución por hora máquina es superior. Acá hacemos un cálculo de incluso cuánto es el aumento de la rentabilidad. ¿Sí? Que lo que hacemos es multiplicar las 56.000 horas que teníamos de sociedad por el margen de contribución por hora máquina. ¿Ah? Y ahí nos da 2.314.000 para el caso de Alemania y 2.196.000 para el caso de España. ¿Sí? Por ahí, por el Zoom. ¿Se entiende la idea? Se entiende, profe. Perfecto. Bueno, así que, o sea, digamos, la ociosidad tratamos de colocarla en Alemania y analizar estratégicamente si sustituir ventas de Uruguay por Alemania o no. Eso ya es una decisión más estratégica, no tanto de costos, porque no hay una única, digamos, posibilidad. ¿Podríamos hacer?
Esto es lo del grupo de WhatsApp. Bueno, por ahí va el caso de la clase pasada. Cuentan con el Excel en el EVA, o sea que digo, si yo fui un poco rápido con alguna de las cuentas o algo, lo pueden mirar ahí. Y bueno, si no, la próxima clase, lo que sea, pueden preguntarnos. ¿Seguimos con la presentación, les parece, o queda alguna duda? Bien. Arrancamos entonces con... Perfecto, por ahí Natalia nos comenta que estamos bien, que se entendió en los conceptos. Ya les digo, pueden mirar el Excel en la casa de ustedes y cualquier cosa nos preguntan. Vamos a arrancar un poco con la presentación, porque nosotros hicimos como una introducción sobre el tema, pero no vimos, digamos, lo que es el teórico. Reiteramos que recomendamos leer el tomo teórico que hay el material teórico que hay en el EVA sobre ABC, que les va a ayudar. ¿Qué es el ABC? El ABC es como dice ahí, es una aplicación de modelo de coste completo. Eso lo hablamos en la clase pasada, coste completo porque considera los costos variables y los costos fijos. ¿Sí? Era un poquito distinto de las normas contables, porque no solo considera los costos completos de producción, sino que también los comerciales, los de logística, los de administración, todos los costos completos. Fue creado por Kaplan y Cooper. Hay un libro que se llama Costo y Efecto, que es muy interesante, que trata de casi todos los temas que fueron desarrollados que se van a desarrollar en esta materia. Y bueno, y un poco ya también lo hablamos, pero sirve para seguir reafirmando los conceptos, que el ABC es importante, digamos, en empresas que tienen mucho peso de costo indirecto. En empresas donde el mayor peso de los costos, digamos, donde el dinero esté alocado en costos indirectos. Esto puede ser porque tenga muchos productos, porque tenga muchos servicios. Eso es una tendencia, digamos, como se ve acá, que se viene dando. O sea, por ejemplo, nosotros siempre ponemos el ejemplo de los vehículos. Cuando Ford arrancó, tenía un solo modelo de Ford, y ahora los vehículos, incluso los modelos de las marcas tienen distintas variedades. Algunos vienen con caja automática, otros con manual, yo qué sé, o sea, distintas gamas, digamos, de incluso el mismo modelo, no solo de la misma marca, sino del mismo modelo. Pasa lo mismo con los celulares. O sea, la tendencia es a personalizar lo más posible la oferta. Eso hace que, al uno tener muchos productos o muchos servicios, haya costos, haya recursos que sean utilizados para más de un bien o un servicio, es decir, un objeto de costos, y no haya una vinculación directa, por lo tanto sea un costo indirecto. Los costos indirectos tienden a ser cada vez más importantes, y en empresas donde son significativos, digamos, vale la pena aplicar el ABC, porque nos va a permitir tener una distribución precisa, digamos, para cada tipo de recurso, en función de lo que hacemos con ese recurso. ¿Sí? Acá, digamos, la clave del ABC es no utilizar inductores genéricos para distribuir costos. Eso es lo más importante. ¿Por qué? ¿Cómo logramos definir, digamos, determinar esos inductores específicos para cada tipo de recurso? Porque tenemos la actividad en el medio. ¿Sí? Entre el recurso y el objeto de costo tenemos a la actividad. Porque a nosotros nos va a importar para qué hacemos lo que... No tanto en qué gastamos, sino para qué se utiliza, digamos, esos recursos.
Esto está vinculado con el proceso de creación de valor. ¿Se acuerdan que teníamos los recursos por un lado, después teníamos como tareas, como procesos, y la empresa era como una fábrica de valor donde salía, donde terminábamos en la creación de valor, luego que procesábamos, digamos, esos recursos, que pueden ser mediante procesos, ¿no? Que pueden ser recursos tangibles o intangibles. Entonces nosotros vamos a tener recursos, vamos a tener actividades y vamos a tener el producto. ¿Por qué? Porque acá el concepto más importante es que las actividades consumen recursos y los productos consumen actividades. Si nosotros lo vemos de esa forma, vamos a poder encontrar de forma más visible las causas y efectos que hay entre los costos, digamos, y los disparadores, y podemos encontrar trazadores, digamos, más adecuados para cada grupo de recursos. Más o menos se va entendiendo el concepto, ¿sí? Por ahí por el Zoom me dicen, si se va entendiendo un poco menos la idea. Vamos a ver varios casos de esto, incluso hoy vamos a ver como un caso bastante es práctico, digamos, pero digo, bastante conceptual, cosa de ir bajando los conceptos a tierra. Vamos a irlos de a poco procesando. Esto un poco ya lo hablamos, esto también, ¿sí? Los recursos son consumidos para actividades y los productos consumen actividades. ¿Tá? El contar con la actividad acá en el medio, digamos, nos va a dar más información para utilizar trazadores específicos para cada caso. Esto es un poco también, nosotros los costos, como siempre decimos, ¿no? Calcular costos no es un fin en sí mismo, digamos. O sea, en realidad el costo es un insumo para la toma de decisiones. Cuando nosotros tenemos un costeo tradicional, digamos, o sea, sin utilizar ABC, nos quedamos solo con la información de en qué se gasta. Entonces, de repente podemos saber que del 100% de los costos, el 28% es de administración y finanzas, el 11% es de comercialización y el 61% es de producción. ¿Tá? Pero si nosotros aplicamos ABC y en vez de quedarnos solo con en qué se gasta, sino para qué se gasta, podemos llegar a la conclusión de que el 6% del dinero se va en hacer pagos a proveedores, el 11% en llevar la contabilidad, el 5% en administrar personal, el 6% un tema de ahí va, tipo de compras, solicitud de materia prima es un proceso de compras, atención al cliente, el 11%, ensamblar el 18%, soldar el 26% y cortar el 17%. Tener esta información por actividad nos permite evaluar de repente alguna ineficiencia, la posibilidad de tercerizar algún proceso, poder buscar alguna forma de optimizar los costos, nos dice más, digamos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, digo, ¿no les parece que de esta forma el estado de resultados les da más información? O sea, no solo saben en qué gastan, o sea, no solo saben que la producción es un 61%, sino que ese costo, digamos, hay un 18% de ensamblar, 26% de soldar, un 17% de cortar. Capaz que a mí, que yo no conozco mucho de este tema, no me dice nada, pero a un especialista dice, no, bueno, es mucho gastar un 17% en cortar, por ejemplo, no sé. O existe la posibilidad de importar una máquina que nos permita bajar esos costos o automatizar la producción de tal forma que podemos optimizar ahí ese proceso y mejorar la rentabilidad de la empresa. Les da más información. Esa es un poco la idea. Porque sabemos no solo en qué gastamos, sino para qué gastamos. ¿Qué hacemos con ese dinero? Entonces, acá llegamos a que en ABC tenemos como tres categorías de costos, ¿sí? Tenemos los costos directos, que es como yo les digo, los costos directos no cambian, digamos, el tratamiento que les damos con ABC con el costeo tradicional, ¿sí? Los costos directos son los que hay una vinculación evidente, digamos, entre el objeto de costos y el recurso. Son costos fácilmente cuantificables e identificables. Yo qué sé, por ejemplo,
en los objetos es como más fácil decir, por ejemplo, acá tenemos sillas y esas sillas tienen tanto de madera, tanto de metal, tanto de pintura, y bueno, esos son costos directos, porque son identificables, son cuantificables, hay como una vinculación evidente, digamos, entre el recurso y el objeto de costo, en este caso la silla. Después tenemos los costos trazables, que son costos indirectos, que son estos que se han ido incrementando en las organizaciones y que tenemos que intentar entender qué hacemos con ellos para asignarles un trazador adecuado. Y después tenemos los costos no trazables. Hay costos que no le vamos a poder encontrar un trazador o un inductor que realmente nos permita distribuir de una forma precisa. Yo que sé, por ejemplo, los impuestos es como muy difícil encontrar un trazador que nos permita hacer una distribución precisa. A veces nos pasa lo mismo también con los intereses de los préstamos bancarios. O sea, acá no podemos perder de vista el costo-beneficio, ¿sí? Nosotros tenemos que encontrar, digamos, inductores que nos... Porque, digo, el calcular inductores, el generarlos, el medir, tiene todo un costo, un tiempo, o sea, son personas que de repente tienen que llevar registros de las cosas, o hacer esos cálculos, o relevar. Entonces, siempre tenemos que tener como presente el costo-beneficio, decir, bueno, un inductor sobre el IRAE, por ejemplo, ¿me va a dar una distribución precisa? ¿Me vale la pena distribuirlo? ¿O en realidad no me va a aportar mucho? Entonces, en ese caso lo podría dejar como un costo no trazable. Ya le digo, con los intereses de los préstamos en general pasa lo mismo, con el capital de trabajo, digamos, con el costo del capital de trabajo también, digo, es como medio difícil entender, digamos, cómo distribuirlo, digamos. Entonces, sabemos que el IRAE es generado por la actividad de la empresa, pero no sabemos qué proceso, qué actividad, o sea, o qué producto sí podemos identificar, ¿no? Salvo obviamente que tengamos un único producto, pero acá justamente estamos como viendo empresas que tienen mucho costo indirecto, que en general tienen muchos productos y muchos servicios. Bien, un poco eso. ¿Sí, se van entendiendo esos conceptos? Bueno, después tenemos, por ahí por el Zoom me paran y me dicen, y yo repito, si se necesita alguna explicación o algo. Después tenemos qué son las actividades, ¿sí? Las actividades son tareas, son combinaciones de tareas. Bien, por ahí Guillermina nos dice que vinimos bien, cualquier cosa nos dice. Las actividades son combinaciones de tareas, son procesos que se hacen en la empresa. Esas actividades pueden ser a nivel de unitario, de lote, de línea, organización, pueden ser repetitivas, no repetitivas, pueden ser primarias o de apoyo, ¿sí? O de sostenimiento del negocio. Acá hay un concepto importante que es el disparador de los costos, que es el elemento que origina el gasto. Por ejemplo, esto va a ser muy importante a la hora de hacer ABM, digamos, de buscar eficiencias, porque una de las formas de bajar los costos es bajar el disparador. Por ejemplo, si estamos viendo costos de logística, ¿sí? El disparador del costo de logística puede ser el pedido, que haya un pedido de un cliente. Un pedido del cliente hace que tengamos que hacer una entrega, y hacer esa entrega genera costos de logística o distribución. Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos bajar la cantidad de entregas, bajaríamos el costo de distribución, porque haríamos menos entregas, gastaríamos menos combustible, los vehículos se desgastarían menos. Entonces de repente nosotros podemos decir, bueno, hagamos algo, fijemos una política, como por ejemplo que los pedidos sean de mayor volumen, cosa de que las empresas pidan la misma cantidad de mercadería, o sea, que la venta sea la misma, pero que los pedidos sean mayores,
y tengamos que ir menos veces, por ejemplo. Ahí vamos a bajar el disparador y ahí vamos a bajar los costos de logística. Con esto quería poner como un ejemplo un disparador de costos que va a ser importante a la hora de hacer ABM. ¿Tá? Y después tenemos los trazadores, los inductores, que son criterios para distribuir, ¿sí? Para asignar costos a diferentes objetos de costo. ¿Tá? Lo que hace, como nos dice, ¿no? Es el criterio para medir el consumo de un recurso. ¿Tá? Vamos a tener trazadores de recursos y trazadores de actividades. Los trazadores de recursos distribuyen, digamos, los costos de los recursos a las actividades y los trazadores de actividad distribuyen los costos de las actividades a los objetos de costo. Pero conceptualmente son lo mismo, son muy similares. Acá está. Los trazadores de recursos nos ayudan a distribuir los recursos a las actividades, y los trazadores de actividades nos ayudan a distribuir los costos de esas actividades a los costos de los objetos. ¿Está? Bueno, seguimos con las clasificaciones. Nosotros podemos tener inductores reales o inductores estimados. ¿Está? ¿Qué es un inductor real? Un inductor real es, por ejemplo, hicimos, como en el ejemplo que veníamos hablando, bueno, hicimos 100 envíos. Bueno, lo que hicimos, ese es un inductor real. Ahora, si nosotros tenemos un inductor que es tiempo de entregas, ¿sí? Y nosotros definimos que las entregas al centro nos tienen que llevar 15 minutos, ahí ya estamos con tenemos una estimación, ¿sí? Por eso ahí ya estamos en, si el inductor, que en ese caso sería tiempos de entrega, y nosotros definimos que para el centro nos tiene que llevar 15 minutos, ahí estaríamos ante un inductor estimado. ¿Sí? Real o estimado, digo. Y después tenemos inductores de transacción, que es como la frecuencia que se realiza en la actividad. O sea, un inductor de transacción, por ejemplo, es cantidad de envíos, es un inductor de transacción. Cada transacción es un envío, digamos. Un inductor de duración es la cantidad de tiempo. Si nosotros en esos envíos, en realidad, en vez de verlo como cantidad de envíos, es tiempo que dedicamos a entrega de mercadería, ahí estamos en un inductor de duración. La duración es tiempo, el inductor de duración es tiempo que dedicamos a él. ¿Ah? Y la transacción son justamente transacciones que ocurren, que las contamos y ese es el total del inductor. Y después tenemos inductores de intensidad, que es que en realidad son los ideales. Es un inductor de intensidad es, por ejemplo, si nosotros tenemos determinada actividad, digamos, que se hace en determinado tiempo, y además la ponderamos, por ejemplo, por el valor de las horas de esas personas que participan, ahí estamos con un inductor de intensidad, porque estamos, digamos, imputando directamente. O sea, la actividad lleva X tiempo y además hecho por tales personas cuya remuneración es de tal, entonces ahí vamos el costo que tenemos lo vamos a, como quien dice, a imputar prácticamente de forma directa. Los de intensidad son los mejores. Acá tenemos una clasificación que en realidad nosotros, cuando estamos hablando de inductores de transacción, podemos tenerlos reales o estimados. Los inductores de duración pueden también ser reales o estimados, y los de intensidad también. O sea, son clasificaciones complementarias. No sé si se entendió. Por acá en la clase me dicen que sí. En el chat, o en el Zoom. Sí, digo. se entendió, profe. Perfecto. Vamos a ir viendo ejemplos de todo y vamos a estar trabajando varias clases con esta temática, así que vamos a ir bajando los conocimientos de a poco. Bien. Esto es sencillo, o sea, ¿qué sería positivo de los trazadores que sean
fácilmente observables y medibles. Esto es importante, que nosotros encontremos la causa y efecto, digamos, o sea, hacer esta actividad nos requiere de utilizar estos recursos. Cuando nosotros encontramos eso, estamos realmente comprendiendo, digamos, qué hacemos con esos recursos. Y lo mismo con las actividades. Cuando decimos, bueno, para hacer tal producto necesitamos esta actividad, ahí es donde realmente entendemos, digamos, para qué gastamos cada cosa, y ahí es donde también a futuro nos va a permitir presupuestar en función de actividades, porque digo, cuando nosotros presupuestamos que estamos planificando producir tanto, bueno, ahí nosotros tenemos que hacer como ir para atrás y decir, bueno, si nosotros queremos producir tanto, ¿qué demanda de actividades tenemos? Y si tenemos esta demanda de actividad, ¿qué cantidad de recursos necesitamos? ¿Sí? Todo eso lo podemos hacer si nosotros conocemos, como dice acá, las relaciones causa-efecto que hay entre los recursos, las actividades y los objetos de costo. Es clave eso. Por eso el libro de Kaplan y Cooper se llama Costo y Efecto, porque digo, esto es fundamental. Bien, después tenemos, bueno, las etapas. ¿Cómo hacemos la ABC? Primero, nos conviene clasificar los costos entre directos e indirectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los directos, ya hablamos, en la ABC no nos aporta nada adicional el costeo tradicional, por lo tanto, no vamos a profundizar mucho en ellos. Sí los vamos a tener en cuenta, ¿no? O sea, fundamental no olvidarnos de esos costos. Que los tratemos igual que en el costeo tradicional, porque no necesitan una distribución más precisa, no quiere decir que nos tenemos que olvidar de ellos. Después, la segunda etapa es agrupar, digamos, los recursos en elementos de costo. Los elementos de costo son como clasificaciones que tienen o sea, son recursos que tienen características similares y que van a compartir tasador, porque como tienen características similares, vamos a utilizar el mismo inductor y vamos a de cierta forma ahorrar tiempo, porque si hay varios recursos que se comportan de la misma manera, no tiene sentido, digamos, tratarlos por separado. O sea, los unimos, le aplicamos el mismo trazador y avanzamos. ¿Cómo sería un ejemplo, profe, de ese caso? De asignarle un mismo trazador a como distintos Bueno, objetos. por ejemplo, si nosotros tenemos el recurso personal, por ejemplo, no sé, el salario, el aguinaldo, el salario vacacional, las cargas sociales, todos tienen las mismas particularidades, son costos de personal. Podemos aplicarlos en un mismo trazador, cantidad de horas trabajadas. En vez de ponernos a pensar un inductor para el aguinaldo, un inductor para el salario vacacional, un inductor para las cargas sociales, bueno, todo lo que es personal, ¿sí? Podemos distribuirlo en función de las horas hombre, digamos, horas de trabajo de las personas. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Esa sería un poco la idea. Ir agrupando costos que se comportan parecidos, digamos, que tienen las mismas características. Y después los costos indirectos, distribuirlos a las actividades, ¿sí? Con trazadores de recursos, ¿sí? Y después los costos de esas actividades los distribuimos a los objetos de costo. ¿Tá? Eso es para llegar al costeo, para costear los bienes, los productos, los servicios. Pero acá cuando nosotros llegamos tenemos esta segunda etapa terminada, digamos, y tenemos las actividades costeadas, esto para hacer análisis, digamos, de búsqueda de eficiencias es muy importante dentro de una empresa, o sea, porque acá es donde realmente nos damos cuenta, digamos, en qué gastamos el dinero y dónde podemos encontrar con las posibilidades de mejorar, de rentabilizar más el negocio. ¿Sí?
Bueno, estos son un poco los pasos, ¿no? que ya vimos: identificar los objetos de costos, este, identificar los costos directos, seleccionar las actividades. Tenemos que hacer todo un trabajo, digamos, de definir los trazadores. Digo, hacer ABC al principio es como lleva más tiempo porque hay que hacer un relevamiento de las actividades, hay que definir todos los trazadores, pero llega un momento que en realidad cada vez nos va llevando como menos tiempo, ¿no? Recuerden también, nosotros siempre lo decimos, el hacer un proyecto de hacer un abordaje de ABC de todos los costos de una empresa, capaz o de una institución, capaz que es muy ambicioso, capaz que nos podría llevar mucho tiempo y consecuentemente mucho costo. Pero también esto se puede hacer para determinado sector o para determinada sucursal o determinado proceso. Digo, podemos hacer un abordaje parcial, digamos, que el objeto de costo pueda ser, en vez de todos los productos de la empresa, un producto puntual o un proceso puntual. Eso de repente nos puede ayudar. Es una metodología de trabajo. Y un poco para cerrar la introducción teórica y pasar al caso práctico, vemos un poco cuándo conviene utilizar ABC. Ya un poco lo mencionamos. Cuando tenemos muchos costos indirectos, cuando la mayor parte del dinero están en ese tipo de costos. ¿Tá? Tenemos empresas que tienen mucho costo fijo, mucho gasto de estructura. Perfectamente pueden ser servicios, empresas de servicios. No, quedemos siempre como que cuando hablamos de costos, como que tenemos como a pensar que es más para una empresa industrial. Puede ser para una empresa industrial, pero también puede ser para una empresa de servicios si tiene mucho costo fijo, mucho costo de estructura o mucho costo indirecto. ¿Sí? Acá también los productos, perdón, las empresas que tienen mucha variedad de productos o de servicios, una oferta grande, digamos, de productos y servicios, también nos pueden ayudar. Pueden ser muy útiles a veces. No sé, Elvio, si... Bien. A ver en el chat cómo venimos hasta ahí. Y ustedes también, no sé. ¿Sí? Elvio nos comenta que esto es clave, ¿no? O sea, el peso, digamos, de los costos fijos sobre los costos totales. O sea, por el refrán decíamos siempre de dónde está el dinero, ¿no? Que digamos, ir a lo grande. Si lo grande está ahí, en los costos, en los fijos indirectos, ahí es un síntoma grande que a veces nos puede ayudar. No sé, ahí en el chat. Bueno, por ahí Roberto, Elías, Yamila, Julieta, Cándida, todos nos van diciendo como que vamos bien. Digamos, nosotros estamos acá para explicar y bueno, si algo no se entiende o lo que sea, siempre en confianza nos lo dicen y le buscamos la vuelta para explicar. Bueno, vamos entonces con la práctica. Como les decía, esta va a ser una práctica media conceptual que va a buscar darle a ustedes como referencias para cuando se presenten ante un caso práctico, por lo menos tengan como algo visto como para tener alguna herramienta. Se los voy anticipando porque es algo que a veces nos pasa. Es un caso que no tiene solución única, o sea, sin duda que luego que lo terminemos, capaz que algunos de ustedes nos dicen, bueno, yo hubiera puesto en vez de este inductor, hubiera elegido lo hubiera distribuido de esta forma, ¿sí? En realidad la vida práctica es como un poco, en ese sentido, tiene como cierta subjetividad
Y en este ejercicio particularmente eso se ve, pero bueno, un poco la idea es, no tiene solución única este caso, tiene una solución sugerida por nosotros. Lo que busca dar la referencia. No se nos asusten que la idea para las revisiones es como poner algo como más concreto, que digamos que la letra los direccione de forma más inequívoca, digamos, a la solución, a la resolución, digamos, del caso. ¿Ah? Y no necesariamente la revisión tiene que ser así. Este caso es un caso como un poco que busca darles herramientas, por eso es un poco más conceptual, por llamarlo de una forma. Bueno, la práctica se llama el alumbramiento feliz. El sanatorio privado de alumbramiento feliz brinda asistencia integral a la mujer embarazada y al recién nacido. La empresa utiliza el sistema ABC determinando como objeto de costos los servicios a los pacientes. Las actividades finales son prestadas por 4 centros médicos. Uno que es seguimiento ambulatorio del embarazo y posparto. 2, asistencia en partos. 3, asistencia en cesáreas. Internación de la mujer y del recién nacido. Estas son las actividades finales. ¿Tá? Estamos en un caso práctico de un hospital. ¿Sí? Donde el objeto de costo va a ser el servicio a los pacientes. ¿Qué es lo que vamos a querer costear? El servicio a este paciente. Según el servicio que se le prestó, el costo es tal. Ese es el objeto de costo que nosotros nos vamos a definir. Se encuentran tercerizados los siguientes servicios de apoyo, que por su modalidad de contratación son de imputación directa por paciente. Es decir, análisis clínicos, estudios genéticos, CTI de recién nacidos y capacitación pre y posparto. Estos servicios son servicios que están tercerizados, ¿tá? Y que van de imputación directa al paciente. ¿Sí? Después tenemos, la dirección técnica ha definido las siguientes actividades de apoyo a realizar en el sanatorio. Archivo de historias clínicas, abastecimiento de alimentos, cocina, comedor, distribución de salas, limpieza, lavandería, esterilización instrumental, administración de personal, gestión de cobros y pagos, facturación y contabilidad. Estas son actividades de apoyo. ¿Sí? Se adjunta el listado de rubros de gastos indirectos en relación a las actividades que fueron extraídas de los registros contables. Son estos. Acá tenemos, este es un caso de laboratorio, tenemos 5.000 pesos de costos indirectos y acá tenemos todas las... Cada esto sería una cuenta contable, ¿sí? Y acá tenemos el total por cuenta contable y tenemos todos los gastos indirectos. Los costos directos son los tercerizados, ¿no? Eso que si un paciente requiere de un análisis clínico, ese análisis clínico va a tener un costo y eso va directo, digamos, al paciente. Es un costo directo. Después lo mismo con los estudios genéticos, los días de CTI recién nacidos o la cantidad de capacitaciones pre y posparto. Cada paciente va a ir requiriendo o no de esos servicios tercerizados y en la medida que lo requiera, ese servicio tercerizado va a tener un costo que va a ser directo al paciente. Después vamos a tener costos indirectos, que son estos, ¿sí? Cuyo valor de cada rubro contable es el que tenemos acá. ¿Sí? Que estos son los que vamos a tener que distribuir. Esos costos, algunos son de actividades primarias, que son las de prestación, las operativas, digamos, de prestación del servicio operativo, y otras son de actividades de apoyo, ¿tá? Que no, o sea, son actividades más secundarias, digamos, ¿no? De apoyo a las actividades primarias. ¿Tá? Entonces, ¿qué nos piden? Agrupe por elemento de costos los gastos indirectos. Bien. Lo que tenemos que hacer acá es agarrar todas las cuentas contables que tenemos en estos costos indirectos, en estos 5.000 pesos, y agruparlos en diferentes elementos del costo.
¿sí? Recuerden que esto capaz que le damos un tiempito para que ustedes lo piensen y después lo vemos entre todos. Recuerden que la clave acá era agrupar, en este caso, cuentas contables que tengan similares características para asignarles un inductor común a todas ellas, ¿sí? A todas las cuentas que están en ese elemento. Capaz que lo miran un poquito ustedes y después 2 o 3 minutos y lo resolvemos entre todos. ¿Les parece? No, tengo algunos que sé que no van a ninguno, pero hay uno que no son de verdad. Acordate que que hay algunos que no son trazables, digamos. Yo veía equipos médicos, equipos informáticos, muebles. Bien, bien, bien. Por grupo, agruparon en equipos médicos el mantenimiento de los seguros. Bueno, capaz que no queda solo, digo, un poco. El grupo de comunicación y venta, capaz que es demasiado genérico como para después repartir. Ahí hay dos opciones. Pagos y pagos global. O no agrupamos y dejamos fuera de eso. Son dos opciones. Pero bueno, calefacción de energía de agua y Un poco, no sé si los compañeros del Zoom nos escucharon, pero por acá hay compañeros que nos dicen, por ejemplo, que agruparían por equipos médicos, por equipos informáticos también nos dijeron. Surgió acá el tema de que de repente algunas cuentas contables no quedarían como solas. Por ejemplo, papelería y útil de escritorio. Nos comentaron que no veían, digamos,
una vinculación con otras cuentas contables. Nosotros acá un poco recordamos que hay costos que son no trazables, digamos, y que ahí quedarían, digamos, por fuera de lo que es ABC, o que hay algunos costos que se le puede aplicar algún inductor genérico, digamos. O sea, es una opción también. ¿Sí? Como por ejemplo, algunos costos de administración, sería el ejemplo. No sé por ahí, por el Zoom, cómo lo fue. Antes de ver la solución, si alguien quiere compartir un poco cómo lo vio el CEPIDE. Bueno, vamos entonces directo a la solución. ¿Tá? Acá tenemos los elementos de costos. Tenemos un elemento de costo que es trabajo humano, después otro que es equipos médicos, lo había comentado acá un compañero, equipos informáticos también, vehículos, inmuebles, y hay algunos que son no agrupables. ¿Tá? La energía eléctrica, el agua, o sea, que esto, a ver, la energía eléctrica perfectamente su costo trazable, pero de repente no es agrupable porque no tiene mucho que ver con otras cuentas contables, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a distribuir, digamos, buscando en un trazador. No va a tener un trazador en común con otras cuentas, pero puede perfectamente ser trazable, lo mismo que el agua. ¿Sí? Bien, acá como decíamos que no hay una solución única en este caso, Elvio comenta que la energía eléctrica y el agua podrías también estar en el elemento de costo inmuebles. Podría ser una posibilidad. Porque pueden ser trazables o no, pero eso. ¿No? Esta es una práctica conceptual que lo que busca es que ustedes puedan implementar los conceptos. Así. Después, no va a ser así, pero lo importante acá es que ustedes analicen cómo agrupar recursos, que cuando un comportamiento similar por parte del consumo para estos recursos consumen luego actividades fundamentales fue el apoyo de. Muy bien. Entonces, ahí tenemos también los impuestos que tiene toda la pinta de ser un costo no trazable, pero Dios, no quedó ningún elemento de costo con otras cuentas. ¿No? Reitero, que sea no agrupable no quiere decir que sea no trazable. Son dos conceptos distintos. Esa diferencia se entiende. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es CEPIDE 2 es definir un trazador para cada uno de los elementos de costos. Ah, claro, los elementos de costos tenemos que definir un inductor para cada elemento de costos. O sea, recuerdan que los elementos de costos eran, digamos, cuentas contables que tenían un tratamiento parecido, características parecidas, que le íbamos a asignar un inductor para cada uno de ellos. ¿Qué les parece? ¿Qué inductor se les ocurre, por ejemplo, para trabajo humano? ¿Quién va a consumir el trabajo humano? Actividades de apoyo y fundamentales que haga el sanatorio.
ese costo de trabajo más indirecto, ¿qué actividades lo van a consumir, lo van a requerir? Porque encontrar una vinculación entre recursos y actividades. Eso es identificar un. Las horas de trabajo, capaz, ¿no? ¿Qué les parece? Con las horas de trabajo no podrían encontrar esa vinculación que dice Elvio. Sí, se ve. Número de órdenes. Depende de cómo sea el trabajo humano. El tema de los indicadores. ¿Cómo podemos medir el número de órdenes? Deberíamos tener cuantificadas órdenes de tiempo. Y eso podemos cuantificar contablemente, informáticamente, cada uno seguimiento. Y lo más difícil para el indicador es su intención. ¿Cómo medir? Tengo que armar toda una estructura para poder medir el indicador. Tendría que encontrar un sistema de órdenes o pedidos útiles. Si eso existe dentro del sanatorio, número de órdenes de trabajo, porque es para el trabajo humano, no son un número de órdenes de consultas o número de órdenes de laboratorio o número de órdenes para especialistas. No es eso. Es una vinculación directa entre el recurso y la actividad del recurso. Por acá el personal puede estar haciendo tareas administrativas, de contabilidad, pagos, tareas de atención público, diferentes. ¿Sí? Entonces, lo importante cuando ustedes tienen que razonar es, tiene que ser el inductor posible de medir y que esté vinculado entre el recurso que estoy pagando, resultado, y en dónde lo estoy usando, para qué lo estoy usando. Entonces, tiene que haber una vinculación directa y tiene que ser fácilmente medible. Si encontramos un inductor que no es fácilmente medible, ¿cómo medir, por ejemplo, con el número de horas en el caso de uniformes o de los seguros? Porque con las remuneraciones. El número de horas sería para trabajo humano nomás, ¿no? Para el elemento de costo de trabajo humano. el tema es así. A ver si ustedes se entienden. El tema es así. Cuando agrupamos todos los costos asociados con un elemento de costo, lo que estamos diciendo, entre comillas, es que o sea, el uniforme me lo pongo yo y yo voy a trabajar y estoy 8 horas trabajando. Entonces, es como parte del salario. Si me doy la comida, me doy. Claro, lo que pasa es que, claro, cuanto más gente trabaja, más uniformes se necesitan y más costo de esa actividad. Viene por ese lado, ¿me entendés? O sea, todos los beneficios del personal están asociados al trabajo de esa persona. ¿Sí? Ya sea que se lo paguen en billetes, en la parte de la seguridad social, en una tarjeta de alimentación, o en un bono, un premio, un uniforme o una locución. ¿Se entiende la idea? Bien, bueno, entonces tenemos un poco, ya que trabajamos, masticamos un poco el tema del trabajo humano, ahí tenemos las horas hombre, ¿sí? Que si son ponderadas por su remuneración, ahí ya estamos en una situación ideal, digamos. Sí, el inductor de intensidad. De intensidad. Es el inductor más preciso de los recursos a la seguridad. ¿Sí? Si no tuviéramos eso, estaríamos a no duración. Pero si tenemos la ponderada por las remuneraciones, ahí va, sería intensidad. Para los equipos médicos, acá tenemos el costo de equipos por las horas de uso. ¿Sí? Ahí las horas de uso de los equipos puede ser un indicador que nos ayuda mucho. Para los equipos de informática, el número de equipos, digamos, número de computadoras, o servidores, lo que sea, ¿no? Para los inmuebles, los metros cuadrados, la superficie,
Para los vehículos, los kilómetros recorridos. Para la energía eléctrica, los kilowatts consumidos. Para el agua, los metros cúbicos. Bueno, y así sucesivamente. Por ahí hablar uno de la publicidad, acá sería el número de pacientes, digamos. Podría ser una posibilidad. ¿Entienden un poco cómo asignar, digamos, a los elementos de costos diferentes trazadores? ¿Sí? Acá tenemos diferentes tipos de trazadores. Vamos a repasar los trazadores para los elementos de costos. Horas zonas en cada actividad ponderadas por su determinación, comentamos que es un trazador o un inductor de intensidad. Hacemos la asignación más precisa del tiempo de trabajo a cada actividad. Por ejemplo, tenemos un cirujano que trabaja 1 hora, la hora de cirujano es mucho más cara que la hora de un asistente. Entonces, es importante en este caso discriminar las horas por superposición. Y esas horas se pueden medir y cuantificar, ¿sabes? Cuánto tiempo de trabajo hace un cirujano o una persona del sector de limpieza. Hacerlo bien importante. Equipos médicos. El costo de los equipos médicos por el tiempo de uso. Ahí también estamos en un indicador de intensidad. Porque vamos a cuantificar el uso del recurso en función de su valor. Lo mismo que hacemos con el cirujano y con el asistente de limpieza, hacemos con un equipo de laboratorio muy sencillo o un tomógrafo. ¿Se entiende? Entonces, las horas de uso del tomógrafo por el valor del tomógrafo es lo que debería considerar el inductor, y las horas de. Disculpe, profe, no se está escuchando muy bien lo que está diciendo Eneo. Gracias. Vamos a vuelta. Sí. El tema es así. Con los equipos médicos, por ejemplo, es un inductor de intensidad cuando al costo de los equipos médicos vemos la intensidad de su uso, las horas de uso. ¿Por qué? Por ejemplo, un tomógrafo que tiene un valor importante, le vamos a asignar el costo del tomógrafo en función de las horas de uso. Mientras que equipos de laboratorio de análisis que tienen valores relativamente más bajos, el tiempo de uso lo vamos a asignar en función de su valor también. En ambos casos, los dos primeros, horas hombre de cada actividad ponderadas por su remuneración o costos de equipos médicos por horas de uso en cada actividad, son inductores de intensidad, donde tratamos de hacer una asignación más precisa del costo de los recursos que son consumidas por las diferentes actividades. ¿Eso queda claro? Entonces, ¿en qué caso es conveniente utilizar inductores de intensidad? Cuando hay una diversidad en el uso del recurso. Hay recursos que son más caros, más costosos en su tiempo, ¿sí? O en la cantidad de veces que se usa, ya sea tanto para el personal médico, como habíamos puesto de ejemplo, cirujano o un asistente de limpieza, para que sea bien grande la diferencia en cuanto a sus valores de remuneración y al tiempo de trabajo, o equipos médicos, ¿sí? Cuando hablamos de número de terminales instaladas por actividad, ¿qué tipo de inductor o trazador es? De transacción, los de transacción cuentan la cantidad de veces, contamos con los dedos. Transacción. Duración, medimos el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Intensidad, bueno, tratamos de encontrar la mejor forma de asignar el costo-beneficio del recurso que es consumido por la actividad. ¿Sí? Entonces, número de terminales. ¿Qué tipo de inductor es? Más sencillo, transacción. ¿Duración o intensidad? Transacción. Transacción, perfecto. Inmuebles, metros cuadrados de superficies utilizadas. Transacción, duración o intensidad. Transacción. ¿Es correcto en un sanatorio que este sea un inductor apropiado? ¿Ustedes lo comparten o se les ocurriría otro? En realidad, me imagino que por metros cuadrados, el costo de los metros cuadrados CTI
Exacto. Esas actividades es más caro que una oficina de administración. Sí, sí, o una sala de hospital. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tal vez en inmuebles podríamos tener otro inductor que sería los metros cuadrados ponderados por el valor de construcción. ¿Sí? Vehículos, kilómetros recorridos, transacción, duración o intensidad. ¿Qué tipo de inductor es? Cuenta. Transacción. Transacción. ¿Sí? Kilowatts estimados de consumo por actividad. También es de transacción y no es real, porque los kilowatts lo estimamos en función de algún otro indicador. Horas de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Horas que se está trabajando por tanto consumo de kilowatt hora. Ahí estamos haciendo, ¿sí?, un trazador de transacción, pero estimado. Porque no estamos midiendo los kilowatts que consume cada actividad, sino que estamos estimando cuánto consume cada actividad en función del uso de eso, que es otra variable que sí podemos cuantificar, que sí podemos contar, que sí podemos medir. ¿Se entiende? Agua, metros cúbicos de consumo estimado por actividad. ¿Qué tipo de trazador es? Metros cúbicos por actividad de transacción. Contamos. Pero es de asignación precisa también. ¿Sí? O sea, es el mejor de los dos mundos. Y bueno, y los otros, papelería y útiles, cantidad de formularios consumidos. ¿Inductor? Y sí, o sea, no vamos a estar midiendo, salvo que repartamos los formularios y digamos, vos te llevaste de 20, vos 30, vos 50. Teléfonos, se estimarán las llamadas que hace cada sector, cada actividad, y publicidad. Número de pacientes también, inductores de transacción. En general, la mayoría de los inductores más fáciles de utilizar son los de transacción, y si queremos llevarlos a inductores de duración, lo hacemos combinándolo con estimaciones de tiempo. Esa es la mayoría de las realidades. Decimos que esta actividad se hace un relevamiento, lleva tanto tiempo realizarla, y cuántas veces se realiza por el tiempo, llegamos a inductores de duración, pero que son combinados, que tenemos una parte que medimos, que es la cantidad de veces, y el tiempo que es estimado. Por lo tanto, se convierten en trazadores o inductores que miden el tiempo, pero que tienen una base estimada. Duración. ¿Algo más que se te ocurra, Mauro? Ahí por el Zoom, se va entendiendo. Profe, yo tengo una mini duda, no sé si me Sí. escucha. Sí, Bien. perfecto. Bien, no me quedó tan claro, por ejemplo, a la hora de elegir el inductor de horas trabajadas en trabajo humano, cuando se elige uniforme. O sea, no lo puedo, sí la parte de cargas sociales, remuneración, gratificación, pero no puedo entender, digamos, cómo se mete el uniforme en las horas trabajadas, como es inductor. Lo que pasa es que el uniforme es parte del costo del personal. De repente, en vez de darle a la persona una partida en dinero, para el que compre un uniforme se lo da como en especie, digamos. Pero es como si fuera una partida remuneratoria. Es como si me Ah, dedicara a la alimentación también. Claro. Se le paga la alimentación al comedor. genial, 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 gracias. La idea acá es simplificar y asimilar todos aquellos recursos que estén asociados a lo mismo que el uniforme de uso personal. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces eso más o menos está. Vamos al CEPIDE 3.
que dice, define los trazadores para identificar el consumo que las actividades de apoyo hacen a las actividades finales. Ah, está. Pues claro, o sea, acá nosotros tenemos las actividades finales, que son las operativas, digamos, de la prestación de servicios de salud, y tenemos actividades de apoyo. Nosotros, primero, o sea, tenemos los elementos de costo, le definimos los trazadores para cada elemento de costo, y luego, que de cierta forma costeamos las actividades de apoyo, tenemos que esas actividades de apoyo, además, o sea, distribuirlas, digamos, a las actividades finales. ¿Sí? Porque esas actividades de apoyo se hacen para darle soporte a las actividades finales que son las operativas. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es definir trazadores para las actividades de apoyo. ¿Tá? Que es un poco, o sea, es el mismo concepto. ¿Tá? Es el mismo concepto, pero lo vamos a ver con otros casos. Por ejemplo, acá tenemos este archivo de historias clínicas. El trazador propuesto por nosotros es número de pedidos de historias clínicas por actividad final. Acá estamos tratando de distribuir costos de actividades primarias, de actividades de apoyo a las actividades finales, a las actividades operativas primarias. ¿Tá? Esto, digo, lo de las historias clínicas hoy con la historia clínica digital, digamos que quedó un poco desactualizado, pero digamos, es simplemente un concepto, digamos. Después tenemos, bueno, todo lo que es alimentación. Bueno, ahí el trazador que proponemos es cantidad de comidas requeridas por cada actividad. Digamos, cuando la persona está en internación requiere de alimentos, bueno, ahí un poco medimos las cantidades de comidas requeridas. Para lo que es limpieza, tenemos los metros cuadrados, ¿sí? Utilizados por número de limpiezas ahí, o para lo que son áreas no asistenciales, metros cuadrados utilizados por actividad. ¿Tá? En definitiva, los metros cuadrados es el trazador propuesto, digamos, para lo que es limpieza. Después tenemos la lavandería, que son los kilos de ropa, lavada por cada actividad final. ¿Tá? Esterilización instrumental, número de solicitudes de esterilización, digamos, cada actividad final tendrá sus solicitudes y ahí en función de eso distribuimos el costo de esa actividad de apoyo a la actividad final, las diferentes actividades finales. Después tenemos todo lo que es administración del personal, que puede ser perfectamente por número de funcionarios por actividad final, gestión de cobros y pagos por número de transacciones de cada actividad, la facturación, bueno, acá un poco por número de renglones de facturas emitidas, que es como un trazador como muy a detalle, pero bueno, se puede buscar algo un poquito tan detallado. Y la contabilidad, acá tenemos, importante que la contabilidad la pusimos como no trazable, ¿sí? Como cuando hablábamos de los impuestos o de los intereses de los préstamos bancarios. Acá en este ejercicio pusimos a la contabilidad como no trazable. También, como decía Elvio, está la posibilidad de asignarle un inductor más genérico, más global, y trazarlo de esa forma. Son diferentes alternativas. ¿Tá? Acá es importante también cuando pensamos en los trazadores, también pensar en este caso en las actividades y también hacia dónde lo vamos a trazar, ¿no? Había, por ejemplo, el de la esterilización instrumental, número de solicitudes por actividad final, ¿sí? Eso nos ayuda en las actividades finales, también nos ayudan a definir los inductores. O sea, en este caso las actividades finales o lo que vendrían a ser un poco podrían ser objetos de costo. Lo que voy es que no siempre no necesariamente una actividad tiene que tener siempre el mismo inductor, o un recurso tiene que tener siempre el mismo inductor. Puede variar, ¿no? En función del elemento de costo o de la actividad o del objeto de costo en cuestión.
¿Está? Por eso, en realidad, lo que nosotros tratamos de ver es, en cada caso concreto, cuál es la mejor forma de distribuir ese costo. ¿Ah? No sé qué les parece estos trazadores que tenemos por ahí. Hay alguno que de repente hubieran puesto alguno distinto. Alguno que de repente no lo entienden mucho. Por ahí por el Zoom, ¿qué me dicen? A ver, por ahí tenemos un mensaje. Bueno, por ahí Romina nos dice todo claro. Esto supongo que fue hace un rato el mensaje de Julieta, perdón que recién lo veo. Pero sí, ahí hicimos un pasaje del micrófono porque supusimos sí que nos estaba escuchando. Ahí va, Julieta desde ahí nos confirma que fue hace un rato ese mensaje. Bueno, por ahí Romina nos dice que es todo claro este punto. Lo que nosotros buscamos acá es que ustedes vayan generando como un criterio, ¿no? Para que tengan una referencia para poder definir los inductores. Acuérdense siempre por ejemplo, el caso de la contabilidad, que pueden haber casos no trazables o haber casos que no sean de costo-beneficio, ¿no? Porque digo, si esto es un caso de medio que laboratorio, pero si ustedes están en un caso real y tienen, no sé, un costo que es muy chico, capaz que no vale la pena, porque para todo esto hay que generar como registro, ¿no? En la vida real, para la mayoría de las cosas, salvo que la empresa tenga todo, o la institución tenga toda esta información. Esto implica generar información que tiene un costo, ¿no? Siempre el costo-beneficio acá es relevante. Sí, cortito igual, ¿eh? Un comentario relevante para cuando ustedes en algún momento se les presente poder aplicar ABC. Lo primero que hay que hacer es relevar cuáles son las actividades fundamentales que realiza la empresa y las actividades de apoyo. Y luego ver de esas actividades de apoyo, cómo clasificar si es una tarea o si es una actividad. Entonces, porque ustedes pueden relevar determinadas situaciones en la vida de cualquier entidad u organización, pero son actividades que están referidas, o tareas, perdón, que están referidas a un marco conceptual más grande que se pueden agrupar en una actividad o macroactividades. Entonces, hay que hacer un relevamiento de actividades y tareas y clasificarlas por fundamentales y de apoyos, ¿sí? Y después lo que hay que ver es el costo-beneficio de las mismas. Si son actividades que no se realizan en forma muy frecuente, sino que se realizan en forma muy aislada en el tiempo, lo mejor es no considerarlas como actividades, ¿sí? Y que queden dentro de un tiempo que va a estar asociado, o en algunos recursos que van a estar asociados a alguna otra actividad dentro del sector en el cual pertenecen. Entonces, lo más importante es hacer un relevamiento de las actividades, ver la frecuencia en la que se usan esas actividades, ver los recursos que están involucrados en esas actividades para hacerse una idea de costo-beneficio y de dimensión. Eso lo que se llama es hacer el diccionario de actividades y después tomar aquellas actividades que son relevantes para aplicar en el modelo. ¿Sí? O sea, hacer el relevamiento de tareas, actividades, frecuencias con cuáles se realizan esas tareas y esas actividades, les va a permitir a ustedes, si en un futuro son consultores, dimensionar un proyecto de ABC y ver cómo enfocarlo. Porque cuanto más detallado sea, va a ser más difícil de implementar
y más costoso. Y va a ser información que no va a agregar mucho valor. Entonces, hay veces que lo más importante es hacer un buen relevamiento y diagnóstico inicial de tareas y actividades, ver la frecuencia de esas tareas y de esas actividades, ver los recursos involucrados, o sea, dónde está el dinero, si consumen muchos recursos, si esos recursos son importantes dentro de los costos totales de la entidad, y ahí empezar a hacer un diccionario de actividades a través de un Pareto, 80-20, ¿no? Aquellas actividades que representen más de un 80% las consideramos, aquellas actividades que son menores tal vez puedan quedar incluidas dentro de otras actividades más macro o las dejamos como algo residual, fuera de ABC, etc. ¿Sí? Lo más importante es hacer un buen relevamiento y determinar un diccionario de actividades fundamentales de apoyo y ver su relevancia en cuanto a la frecuencia y a los recursos involucrados para las mismas. ¿Está claro por ahí por el Zoom? ¿Se entendió? Esto último. Bueno, esto se va a presentar, pero para que tengan idea de cómo trabajar. Claro. Bien. A ver. Y se pide 4. Ahí está. Define los inductores para trazar las actividades principales a los servicios de los pacientes. Claro, recuerden que acá el objeto de costo son el servicio que se le brinda, digamos, a cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué inductores utilizarían ustedes para trazar las actividades principales? Recuerden que las actividades principales eran estas, las que acá se les llama como finales. ¿Qué inductores se les ocurre? Habrá que proponer la actividad, seguimiento médico y ambulatorio. Cantidad de partos, ¿no? El seguimiento médico puede ser cantidad de órdenes médicas, ¿no? De órdenes de consultas. La internación, capaz que los días de internación, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo llegamos ya vamos a presentar acá? Es seguimiento médico, ambulatorio, número de consultas, asistencia de partos, número de partos, asistencia de cesáreas, número de cesáreas, y los internación día de estadía. ¿Cómo construimos el costo ahí? Por ejemplo, si tenemos una paciente que tuvo un parto natural, bueno, entonces número de cesárea 0, número de partos naturales 1, ahí tendríamos que tener el costo, digamos, de cada parto, y cuántas consultas tuvo. Tenemos el costo por el unitario por consulta, y bueno, en todo este proceso tuvo 6 consultas, bueno, 6 consultas, un parto natural y 3 días de internación. Y ahí ahí costeamos el servicio que recibió ese paciente. ¿Se entiende? Si es un paciente, por ejemplo, que tuvo podemos costear, no sé, 2 cesáreas tuvo a lo largo de su vida y 12 consultas y más días de estadía, porque la cesárea es como una cirugía que lleva un poco más de internación, tantos días de internación, y ahí calculamos el costo de ese paciente, digamos, para lo que es este tipo de asistencia, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende un poco el concepto? Ese modelo va a ser de costos indirectos. Para eso hay que estar hablando de los costos indirectos de análisis. Claro.
medicación, etcétera, que son costos directos y imputables a la eficiencia. Los estudios que decía. Acá dicen, miren, dicen costos directos, actos médicos tercerizados, eso también tenemos que considerar, que son, bueno, si ese paciente recibió estudios clínicos, análisis clínicos, estudios genéticos, requirió de una internación en CTI y recibió capacitación pre y posparto, digamos, esos costos también se cargan en la asistencia, el costo de asistencia a cada uno de esos pacientes que incurrieron en estos costos, ¿no? O sea, esos costos no se distribuyen por ABC porque son directos a cada paciente, porque un paciente tuvo, ¿no?, un estudio genético, y si se hace un estudio genético es para determinada persona, o sea, es fácilmente identificable, digamos, a vincularlo al objeto de costos, que es el servicio al paciente. Pero si bien es fácil de distribuir, no tenemos que perder de vista que es un costo que hay que tomar en cuenta, ¿no?, que forma parte del costo de la asistencia. Por ahí en el chat en el Zoom, ¿cómo venimos? ¿Se entendió esto último? Bien, por ahí Romina nos dice que se entendió, Cándida también, que se entendió, Romina, eso supongo que fue para otra pregunta también. Ah, no, tenemos dos Rominas además, claro. Por ahí Romina, tío, entendió también. Así que bueno, no sé, un poco era la práctica que teníamos para hoy. No es una práctica sencilla, es bastante conceptual, pero bueno, cuentan con lo que buscamos era despertar un poco el interés en el tema, que lo vamos a seguir desarrollando, y fundamentalmente darle referencia a ustedes sobre cómo, bueno, ante una actividad, ante un elemento de costo, por dónde puede venir el tema de la definición del indicador, que es lo clave, ¿no? Porque estos indicadores, que dice, para mí fue más sencilla que la anterior igual. Bueno, me alegro. Es una práctica conceptual. Para poder trabajar los conceptos de ABC que están en el teórico, si no, no los van a poder bajar a tierra. Es que ustedes puedan leer el contenido teórico y que lo puedan asociar con un caso de aplicación de cómo definir inductores, actividades, cómo agrupar recursos en elementos de costos, y nunca olvidarnos que ABC solamente nos da el tratamiento para los factores de costos indirectos. Los costos directos a los objetos de costeo, como en este caso los pacientes, los debemos de costear en forma directa y ahí ABC no participa. O sea, ¿cuánto es el costo de un análisis clínico, de un estudio genético? ¿Cuánto es el costo de la cirugía, lo que le pagamos por evento al cirujano? Esos son costos directos que si bien están adentro de una actividad, pero no hay que meter ese costo directo de la actividad, que es fácilmente identificable del objeto de costeo, junto con los costos indirectos, porque vamos a hacer una distribución inadecuada. Todos los factores de costos que son directos, ya sea a actividades, ¿sí? Porque pueden haber factores de costos directos a actividades, de apoyos o fundamentales, o factores de costos directos a los objetos de costeo, los tenemos que asignar directamente y no pasarlos por ABC. No necesitamos un inductor. Son fácilmente identificables y cuantificables. Es lo primero que tenemos que analizar. Lo segundo es ver el resto de los recursos indirectos, agruparlos en el elemento de costos, encontrarles un inductor apropiado y adecuado que podamos medir para distribuir su costo a las actividades de apoyo y finales que brinda la empresa. Y luego costear los objetos de costeo. Primero distribuyendo las actividades de apoyo a las actividades fundamentales o principales, y luego el costo total de esas actividades fundamentales y principales en función de algún otro indicador
que sea apropiado distribuir el costo a los diferentes objetos de costeo que se hayan definido, en función del consumo de los mismos. ¿Sí? ¿Queda un poco clara la idea? Lo importante era trabajar con los conceptos. Recursos, cómo agruparlos, inductores, cómo medir el consumo de los recursos por las actividades, costear las actividades. Bueno, ¿para qué hacemos eso? Para brindar servicios a objetos de costeo. Bueno, ¿cómo distribuimos esos costos a los objetos de costeo? Y los costos directos que no pasan por ABC y se imputan en forma directa a cada paciente o a cada objeto de costeo que estemos analizando. ¿Sí? ¿Algo más, Mauro? Bien por ahí el Zoom. Creo que iríamos, por lo menos para mí, iríamos cerrando por hoy la práctica. Ya les digo, cualquier duda que les surja al ver la práctica o algo en sus casas, para la próxima podemos ver alguna consulta. La clase que viene vamos a seguir con este tema, con ABC, que digo, toda la primera parte va a ser de ABC. Después la segunda parte, la segunda revisión es ABM y ABB, que es presupuesto basado en actividades. Así que bueno, muchas gracias y bueno, y que pasen bien. Profe. ¿Ahí? ¿Alguien dijo algo? No sé. Gracias, profes. Bueno, chao.